Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Efesios. El día de hoy vamos a buscar Efesios capítulo 4, del versículo 14 hasta 32. Voy a leer. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ayerraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta el versículo 32 he leído.
Este libro de Efesios está hablando sobre el propósito de la existencia de la iglesia, también los miembros de la iglesia, cómo tienen que actuar, con qué corazón tienen que vivir. Así estaba enseñando, ¿no? Imagínense, nosotros no tenemos misma identidad y nacionalidad. Por ejemplo, yo nací en Corea del Sur, ustedes nacieron en Sudamérica y Centroamérica. También diferente costumbre y tradición y también de idioma totalmente diferente. Pero únicamente, como lo que había tocado ayer, si nosotros tuviéramos como misma fe, teniendo mismo Señor, como misma creencia en aquel entonces, nosotros podemos unir junto en el Espíritu Santo del Señor. Por eso, para conversar en espíritu, sí o sí nosotros tenemos que tener el sinónimo de la vida de creencia. ¿Cuál es? Recibiendo el perdón de los pecados. Porque la salvación viene por medio del perdón de los pecados. Busquemos San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1, el versículo 77, así dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esta palabra, eso es de Zacarías, era sacerdote Zacarías, el cual era padre de Juan el Bautista. Él está explicando, Dios nos dará conocimiento de la salvación a través de perdón de los pecados. Por eso uno que recibió la salvación ya debería tener el testimonio de lo que había limpiado de sus pecados. Porque siendo pecador, ya todavía no ha recibido la salvación. De primero tiene que ser renacido. Renacimiento, es decir, que tiene que ser purificado de sus pecados, justificados, santificados y perfeccionados. Solamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando tiene esta fe, puede testificar que yo soy salvo y justo por la gracia de Jesucristo. Ya volvamos, Efesios capítulo 4. Detalladamente vamos a tocar el tema de eso. El versículo 15 así dice: sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, dice. Significa que después de ser salvo, poco a poco nosotros podemos aprender la enseñanza de Jesucristo para que nuestro espíritu crezca. ¿Por qué es necesario crecer nuestro espíritu? Uno que no puede crecer su espíritu, entonces después de conocer el Evangelio, solamente se queda en su mundo. Es decir, que solamente puede testificar: yo soy justo, no tengo pecado. Además, yo no puedo hacer nada, por eso yo no quiero hacer nada. Ya repito, yo recibí la salvación, ya no tengo pecado, yo soy justo,
yo no puedo hacer nada, por eso yo no quiero hacer nada. Lo que estoy hablando es la verdad, es bueno, está equivocado. ¿Por qué? Dios nos compró nuestro espíritu y nuestra alma para que nosotros andemos conforme a la voluntad de Dios, para que nosotros hagamos buenas obras. Pero para hacer buenas obras, de primero en nuestro corazón debería llenar la palabra de Dios. Debería contactar con la guía del Espíritu Santo del Señor. Por ejemplo, cuando yo recibí la salvación en el año 1990, cuando tenía 24 años, en aquel entonces en mi corazón surgía el deseo. ¿Cuál era el deseo? Después de conocer la verdad que Jesucristo me limpió todos mis pecados, yo soy salvo y justo. Desde aquel tiempo de mi corazón se levantaba el deseo de leer la Biblia. Eso es. Por eso uno que ama a Dios siempre puede meditar la palabra de Dios y también puede leer la Biblia. Hoy en día nosotros estamos uniendo cada noche alrededor de 40 personas, ¿no? Al mismo tiempo están llegando, estudiando. Para estudiar la palabra de Dios, nosotros tenemos que dejar nuestro propio tiempo. Porque cada uno quiere vivir según su querer, según su tiempo, según su plan. Pero por tener esta actividad, ya cada uno tiene que doblar su propio plan y luego ingresando acá y meditando, pensando, aprendiendo. Significa que eso es gran obra de Dios, porque Dios está tocando el corazón de ustedes. Si no hubiera trabajado en el corazón de ustedes, ninguna persona ingresa acá. ¿Por qué? Hoy en día en YouTube hay mucha predicación de diferentes los pastores. Por esa razón, la gente puede buscar o puede pasar tiempo con su plan. Pero yo estoy interpretando que Dios está trabajando en el corazón de ustedes. ¿Para qué? Para que llegue en este momento y escuchen y también para pensar sobre la palabra de Dios. Aparentemente esto es, nada es, pero no es que nada, sino que a través de este tiempo, poco a poco, la mente de ustedes, el corazón de ustedes va a cambiar por la mente de Jesucristo, por corazón de Jesucristo. Por eso nosotros podemos ver esta palabra como dice. El versículo 17, así dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad en su mente, así dice. Entonces, cuando nosotros éramos pecadores, siempre vivíamos en la mente de vanidad. Significa que para Dios nada que ver. Lo que está esforzando, ganar mucha plata para tener alta posición del mundo y quiere ser más famoso del mundo. Toda la cosa fuera del mundo de Dios, nada que ver para Dios. Porque Dios solamente tiene interés a salvar las almas, a los pecadores. Por eso Dios está procurando. Dios tiene gran poder. Dios puede hacer todo, pero únicamente
para salvar las almas a través de la predicación de los salvos. Por eso, los salvos, los justos, tienen que preservar sus corazones. ¿Para qué? Para que llene el Espíritu Santo del Señor, para que tenga mucha palabra de Dios, para que prediquen el Evangelio. Yo voy a presentar ante ustedes un justo que aparece en la Biblia, pero cómo él anduvo en su vida. Ya busquemos segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro está escrito atrás de Hebreos. Ya, segunda de Pedro capítulo 2. El versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ya, tengan atención el versículo 7, como dice, y libró al justo Lot. Así estaba poniendo, vocabulario justo. Ya, esta palabra, ¿por quién fue escrito? Por medio del apóstol Pedro. Entonces, después de morir Lot, ya el apóstol Pedro estaba escribiendo esta palabra, pero ¿cómo estaba llamando a él Lot? Justo Lot, así estaba llamando. ¿Es cierto? Según nuestra mente, según nuestro conocimiento, jamás podemos decir que este era justo. Porque después de ser reducido de la ciudad de Sodoma y Gomorra, se escapó en una montaña, se quedó Lot con sus hijas y luego juntaron entre sí y luego engendraron Moab y Amón. Entonces, siendo varón justo, juntó con sus hijas y luego engendró malditos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que este hombre era justo? Absurdo, ¿no? Pero según esta palabra, es totalmente diferente. Era justo, dice. ¿Por qué? Él recibió la salvación a través de Abraham, porque Abraham era justo. Cuando escuchó el Evangelio, también él podía conversar con su sobrino Lot y él escuchó también. Pero cuando él se quedaba en Sodoma, en aquel entonces su espíritu ¿cómo estaba? Su espíritu estaba muy contento, feliz, gozoso. No es así, sino que así estaba explicando, ¿no? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Ya? Como dice, viendo y oyendo. ¿Qué es lo que él podía ver? Sodomitas. Todos son homosexuales. Por esa razón estaba lleno de pecado en la ciudad de Sodoma. Viendo, oyendo, pero él no metía su vida hacia maldad, pero su espíritu estaba afligido.
afligía cada día su alma justa. Por eso la vida de justo, salvo, depende de su decisión, puede caminar en el camino que no vale de nada y vanidad. También un camino que puede ver la gloria de Dios, puede ver la ayuda del Señor. Depende de nuestra mente, depende de nuestro corazón. Por esa razón, cada día nosotros tenemos que tener relación con la palabra de Dios, doblando nuestro corazón hacia la palabra de Dios. Porque teniendo la carne siempre se produce un deseo. Hoy no quiero, hoy no quiero escuchar. Aunque a veces me ayuda la predicación de Pastor Juan Kim, pero hoy no. Ya, una vez se apaga, si no participa, y luego una vez, segunda vez, tercera vez, y luego ya no va a volver. ¿Por qué? Eso es sensibilidad. Sensibilidad es decir que poco a poco aleja de corazón. Por esa razón, la vida de creencia cada día tiene que luchar para doblar nuestro propio corazón, para que trabaje la palabra de Dios en nuestros corazones, para que trabaje el Espíritu Santo del Señor en nuestros corazones. Por eso nosotros tenemos que ofrecer nuestro corazón, porque la fe viene por oír por la palabra de Dios. Por eso un sabio no confía en su sentido, no confía en su sensibilidad, sino que confía en la palabra de Dios para escuchar, doblando. Poco difícil escuchar la predicación, porque cada día ya tiene que parar otro plan y luego tiene que estar acá. También tiene que enfocar su corazón para captar la palabra de Dios, porque un extranjero habla mal, entonces ya se confunde. Ya, ¿qué quiere decir extranjero? Es cierto, yo no soy nativo de Sudamérica, ¿no? Por eso siendo extranjero, yo hablo lo que quiero decir yo. Por eso a veces ya se confunde. Por eso tiene que tener atención cada uno para captar nutrición espiritual, para captar la palabra de Dios. Ya, volvamos a Efesios capítulo 4. Ya. Lo siguiente, el versículo 18 así dice: teniendo el entendimiento enteneblecido. ¿Ya? Vocabulario largo, ¿no? ¿Ya? Teniendo el entendimiento enteneblecido. ¿Qué es esto? Significa que entendimiento es bueno, ¿no? Pero enteneblecido significa que ya Dios había puesto sabiduría, inteligencia, también para captar la palabra de Dios, pero mientras tanto que estaba alejado de Dios, algún momento estaba dejando la palabra de Dios, entonces su corazón enteneblecido. Por eso ya no puede captar fácilmente. Es como igual que, ¿no? Un jugador de fútbol ya cada día tiene que hacer ejercicio, ¿es cierto, no? Pero si no practica durante una semana, durante un mes, durante 6 meses,
de repente quiere hacer juego de fútbol, ya no sale bien. Ya quiere meter gol, pateo, ¡pam! Pero pelota hacia dónde? Hacia el cielo. ¡Ping, ping, ping! Por eso, entre los jugadores famosos, como primera clase, ellos cada día practican pateando, haciendo ejercicio. También entre los músicos, ¿no? Y tocando violín, ya cada día. También cantantes, cada día tiene que cantar practicando. Lo mismo, después de recibir la salvación entre los salvos, tiene que practicar, recibiendo alimento espiritual, escuchando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que calme el deseo carnal. Por eso, ¿no? En el patio de pasto siempre tiene que mantener cortado de pasto. ¿Por qué? Si deja un día no hay problema, pero una semana, 2 semanas se nota. ¿Por qué? Más que pasto, otra planta va a crecer. Como malayuyo ya crece mucho y luego agarra toda parte. Desaparecerá el patio de pasto, sino que se ve muy feo, se nota. ¿Es cierto? Por eso está hablando, ya como dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya, entre los gentiles ajenos que no conocían a Dios, ellos ya siempre endureciendo sus corazones, alejados de Dios. Por eso, una vez escucha la predicación de los pastores y puede llegar poco luego, pero no se cambia de su corazón, no se mueve sus corazones. Pero un espiritual siempre quiere mantener tiempo de escuchar la palabra de Dios. Creo que hoy en día entre los estudiantes de Cuneus Theology School de Estados Unidos, cada día está estudiando y también está trabajando. También para llegar en la noche a las 7, creo que no tendrá tiempo, está muy ocupado, ¿es cierto o no? Mucho, como dice, está ocupado, es decir que anteriormente, ¿no?, vivía según su querer, utilizaba según su tiempo, pero hoy en día ya para estudiar de la escuela de teología y también para llegar a las 7 de este estudio pastoral, entonces ya creo que está muy ocupado. Viviendo con la situación que no tiene mucho tiempo, es mejor. Porque si no hay tiempo en aquel entonces, ya puede apurarse, ¿no? Puede trabajar rápidamente y luego, como los pastores que están caminando, ¿no?, al llegar justo tiempo que inicia estudio bíblico pastoral, ya está aprendiendo, mirando, caminando, como diga que hoy Raúl Solar está caminando en ruta y luego llegando a su casa y prendiendo de Zoom en su computadora. ¡Qué hermoso es! Entonces, como si fuera que está transmitiendo fútbol internacional de su país, que ya hoy ya 7 de la noche va a ser juego de fútbol, ya Chile contra Perú. Así.
aunque no será como partido de fútbol, pero muchos pastores, colegas, están teniendo este deseo, no para perder. Alguno está manejando, está mirando, observando el estudio. Es decir, que su corazón está siendo blando. No es que duro, sino que está blando, absorbiendo la palabra de Dios. Quiere acercar a Dios. Pero imagínense, ¿no? Un hombre que quiere vivir carnalmente, entonces su corazón, ¿cómo será? Endurecido. Siendo justo, su corazón entenebrecido y endurecido, alejado de Dios, entonces será como igual que Lot. Dios estaba señalando, mire, ¿está muy aburrido o no? Sí, Señor, ¿qué hago? Mire, tiene que regresar a la casa de su tío Abraham. No, acá está mi casa. No, regrese. No, Señor, a mí me gusta acá. Pero su corazón, ¿cómo está? ¿Está sintiendo feliz o no? No estoy sintiendo como feliz. Teniendo gran aflicción de su corazón, su alma, pero se quedó así. ¿Por qué? Como si fuera que serpiente mordió al ratón. ¿Ratón? Paralizando su dedo y luego se levantó. ¿Dónde está serpiente? Se escapó. Entonces, como si fuera que sano, quiere caminar, pero se cayó. Significa que Satanás está observando quién es débil, quién no quiere escuchar la palabra de Dios, quién no quiere aceptar la voluntad de Dios. Inyecta pensamiento. No vale de nada. No es necesario escudriñar la palabra de Dios. Ya solamente viva nomás. Usted es libre. La gente cuando tenga dureza de corazón, así anda. Poco a poco se aleja de Dios. Entonces más tarde ya se cae en el pecado, se cae en la oscuridad. Será comida de Satanás nada más. Por eso nosotros podemos ver acá, dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así dice. O sea, para cometer, no solamente comete, sino que de primero su corazón estaba entenebrecido, también su corazón estaba endurecido y luego alejado de la palabra de Dios. En aquel entonces Satanás conquista para que haga maldades, para que cometen. Ese es curso. Por eso una persona sabia, para mantener su espíritu voluntariamente, sí o sí tiene que doblar su corazón. Aunque su cuerpo no quiere, ¿ya? Significa que en nuestro corazón hay dos personas. Uno, yo necesito escuchar la palabra de Dios. Otra persona como de, no necesito. Como igual que una película de, ¿cómo se dice? El Señor de los Anillos. En esa película sale un hombre que enamoraba a Anillo. Se llama Golem. Golem se pelaba todo, porque durante muchos años, es mía, Anillo, es mía. El protagonista, ¿cómo dice? Frodo. Ese Anillo, Frodo, pero Golem y perseguía atrás de
Frodo. Luego, al dormir, Frodo decía que es mía, es mía, es mía. Y otro, dentro de Colema hay otro, no, no es de nosotras. No, este anillo, el dueño, Fredo, tiene que llevarlo. ¡No! Imagínense cada uno de ustedes, a veces, de repente está levantando el deseo. Yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir según mi deseo. ¿Es cierto o no? Después de terminar trabajo, sudando, cansado, ya quiere descansar. Pero, ¿qué me obligó? Para que ingrese en Zoom de estudio bíblico pastoral. ¿Qué pasa? Pero una vez ingresando, escuchando la palabra de poco a poco estaba llegando, entendiendo. Escuchando la palabra de Dios es muy bueno para mi espíritu. Significa que está luchando. Siempre en nuestro cuerpo hay dos tipos de corazón se lucha. Uno es el corazón propio de nosotros. Otro es el Espíritu Santo del Señor que trabaja con el corazón de Jesucristo. Por eso entre los salvos sí o sí tiene que escuchar la palabra de Dios por los siervos de Dios. Pues ayer nosotros hemos encontrado esta palabra, ¿no? Como dice, ¿ya? Efesios capítulo 4, el versículo 11, así dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Jesucristo se levanta su siervo, ¿para qué? El versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Significa que cada uno que escucharon el evangelio, cada uno que recibieron la salvación, no tiene que vivir según su mundo, sino que hay que unir por la palabra de Dios, por medio de los siervos de Dios. Uniendo, escuchando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios para que sea miembro. Miembro es decir que no puede trabajar junto dedo, ¿no? Dedo para moverse dedo. No solamente moverse. ¡Ay, dedo! ¡Pare! ¡Ey! No sacude. Si no escucha eso, entonces es paralítico. Porque el cerebro manda. Tiene que parar. Sí, Señor. Tiene que alzar su mano derecha. Sí, Señor. Baje. Sí, Señor. Cuando obedece lo que está mandando, eso es miembro sano. Pero un paralítico, es decir, que no obedece, por sí mismo quiere andar solo. No es sano, el cuerpo es sano. Por eso Dios quería formar, edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Significa que después de ser salvo, nuestra vida no de nosotros, sino de Jesucristo. Por eso el dueño, el amo es Jesucristo. Jesucristo quiere utilizar nuestra vida para salvar las almas. Por eso a mí me gusta de trabajar de lo que está andando Pastor Juan Harim de Manta de Ecuador. Siempre él predicando la palabra de Dios que estaba escuchando, aprendiendo, y luego está invitando a otras personas.
También otras personas están respondiendo. Ese es fruto. Ese es fruto. Significa que Dios quiere hacer de esta forma. ¿Por qué? Ya, predicando la palabra de Dios, en este momento Dios me estableció como predicador. En aquel entonces ustedes tienen que invitar nomás, invitando otro pastor, amigo pastor, fulano pastor, vecino pastor, prójimo pastor, colega y hermano menor, mayor, abuelo, padre. ¿Para qué? Para que tengan oportunidad de aprender la palabra de Dios. Por eso uno que acepta la palabra de Dios se cambia en su corazón, en su mente, por la palabra de Dios. Y luego forma la iglesia. No importa nacionalidad, distancia, no importa. En internet, por medio de internet, se unen nuestros corazones. Más tarde, cuando se termina cuarentena, nosotros podemos encontrar en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Estados Unidos. Significa que ya ahora estamos preparando para hacer gran evento, hacer seminario bíblico, invitado muchos pastores. Por esa razón, nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios. No tenemos que andar como los gentiles que andaban así. Y luego, como dice el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. Entonces, Dios es nuestro Padre Celestial. Somos familia. Familia es decir que podemos pensar juntos, trabajando juntos. Eso es. El versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. No, estoy leyendo Efesios 2 constantemente. Ya, aunque sirve todo, pero ahora ya, vamos a ver. Ya, ahora Efesios capítulo 4, el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, porque el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso nosotros tenemos que saber, Jesucristo no anduvo así. Por los cristianos tienen que copiar, aprender la vida de Jesucristo. Por eso el versículo 21, como dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso, después de conocer la verdad, recibiendo el perdón eterno, siendo justo, poco a poco nuestro espíritu debería crecer por escuchar la palabra de Dios. En aquel entonces, ustedes también podrán predicar la palabra de Dios, la verdad, para poder rescatar a los pecadores. El versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Significa que nuestro como viejo hombre es que nuestra vida antigua que andaba conforme de nuestro deseo carnal, esta vida todavía está siguiendo en nuestro cuerpo. Por eso estaba diciendo, ¿no? Tenemos
dos corazones. Uno es nuestro corazón propio, otro es el corazón de Jesucristo. Se lucha, como igual que el deseo el deseo de la carne se lucha contra el deseo del Espíritu Santo del Señor. ¿En dónde? En nuestro cuerpo. Por eso sí o sí tiene que doblar uno. ¿Qué tipo de espíritu tiene que doblar? Nuestro propio corazón, nuestro propio pensamiento. Para que establezca el pensamiento de Dios, el deseo del Espíritu Santo del Señor. El versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese es lo que estoy hablando. Anteriormente, ¿cómo nosotros podíamos vivir? Solamente quería vivir para nosotros mismos. Pero después de ser salvo, ya nosotros tenemos que enfocar el objetivo de la vida para servir el Evangelio, para servir a la iglesia, para servir a Jesucristo, predicando el Evangelio. Para predicar el Evangelio, de primero tenemos que aprender. Por eso necesita unir en cada día, en mismo tiempo. Al principio y antes de ingresar ya estaba luchando corazón. Hoy va a ingresar o hoy voy a descansar. ¿Es cierto? Hoy va a ingresar o hoy va a descansar. Pero los que están participando, ustedes ya todo ganaron contra el deseo carnal. No, fuera Satanás. Yo quiero seguir aprendiendo la palabra de Dios. Con esta palabra Dios me edifica, ya Dios me trabaja. Ya. Por eso está ganando, triunfando por la ayuda del Espíritu Santo del Señor. El versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos el nuevo hombre. ¿Qué tipo de hombre es? Jesucristo. Por eso, cristianos, es decir, que parecido como Cristo que está andando. Aunque nosotros no podemos ser como igual que Jesucristo, pero nuestro cuerpo está guardando el Espíritu de Jesucristo. En nuestro corazón hay el Espíritu Santo del Señor. Por eso nosotros a menudo podemos amar a los prójimos, también podemos amar a Dios, también podemos amar a la iglesia, amando el Evangelio. También podemos sacrificar nuestra vida para predicar el Evangelio. Así es. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios está bendiciendo a nuestro espíritu y alma para que desechen nuestros pensamientos, nuestro deseo carnal, porque Satanás constantemente está engañando, trabajando en el corazón de nosotros para que sean endurecidos de nuestro corazón. Cuando sea endurecido de nuestro corazón, nosotros nos alejaremos del Señor, también nosotros seremos fracasados en este mundo. Por eso nosotros necesitamos doblar nuestros corazones, desechando nuestro sentido carnal, para que aceptemos la palabra del Señor, porque por su palabra nuestro espíritu va a crecer y también podemos servir al Señor. Hoy en día todavía mucha gente están siendo como pecadores, sin conocer la verdad que Jesucristo hizo la redención eterna. Por eso espero que el Señor utilice cada uno de nosotros para que nosotros también podamos predicar el Evangelio, para que mucha gente que escuchen la verdad, Señor. También bendiga a todos los pastores, colegas que están participando en este estudio bíblico pastoral. También los oyentes de Radio Jerusalén de Carnaví de Bolivia.
Espero que el Señor bendiga este momento para que nosotros sigamos aprendiendo, practicando de la palabra del Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos, gracias.